Durante los últimos meses, en el contexto mundial de COVID-19, hemos escuchado sobre la técnica de pronación en pacientes con enfermedades respiratorias. En los casos de neumonía grave por COVID-19, la técnica de pronación del paciente crítico ha sido una medida documentada desde el inicio de la pandemia para mejorar la oxigenación del paciente antes o después de la intubación. La ventilación en posición prono mejora los mecanismos pulmonares, el intercambio gaseoso y está actualmente recomendada en las guías de procedimiento de atención a pacientes con distrés respiratorio agudo como consecuencia de COVID-19. Asimismo, se recomienda que esta práctica se aplique en estadios tempranos de la enfermedad. La evidencia científica sugiere que la aplicación temprana de esta posición durante la ventilación prolongada disminuye la mortalidad del paciente con síndrome de distrés respiratorio severo. El soporte ventilatorio en posición prono fue muy utilizado en los pacientes críticos de Wuhan y en el resto del mundo. ¿Cuáles son entonces las contraindicaciones de esta técnica? Las contraindicaciones se refieren a la posición de Trendelenburg. Por ejemplo, cuando el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular reciente, cuando se sospecha de hemorragia intracraneal, un aneurisma aórtico o infarto del miocardio reciente, o existen alteraciones severas del ritmo cardíaco, o cuando el paciente presenta ascitis. La colocación del paciente en la posición de cúbito prono es una técnica no invasiva que ha demostrado su eficacia en diversos estudios como medida terapéutica adicional en el tratamiento del paciente con enfermedad respiratoria grave, entendiendo como tal a un cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. La maniobra de decúbito prono permite entonces cambios en la movilidad diafragmática, evacuación de secreciones, redistribución de la perfusión y mejora la ventilación. Para ejecutar esta técnica se requiere de un mínimo de 4 operadores. Cada uno cumplirá una tarea específica durante el procedimiento. Cabe preguntarnos entonces cuáles son las acciones de enfermería antes del procedimiento. Primero, el cuidado de los ojos. Limpiar y lubricar con un ungüento a los ojos, que deberán mantenerse cerrados y protegidos por un apósito, preferentemente un parche transparente, pequeño, para evitar la abrasión corneal. Previamente será necesario colocar el ungüento de lanolina y una aplicación de gotas oftálmicas cada 8 horas. Segundo, el cuidado de la boca. Aspirar todo el exceso de líquido de la boca y orofaringe. Tercero, revisar todos los accesos venosos y arteriales que posee el paciente. Asegurar de que haya una longitud suficiente en las guías de infusión. Cuarto, realizar curaciones si es necesario, de la vía central o arterial, heridas quirúrgicas, drenajes, etc. Quinto, asegurarse de que el tubo endotraqueal y las cintas de traqueostomía estén correctamente fijadas. Sexto, evaluar el nivel de sedación del paciente, la necesidad de analgesia y relajantes musculares y documentar las acciones. Séptimo, aspirar el débito enteral, detener la alimentación enteral durante el giro, verificar la colocación de la sonda nasogástrica antes de reiniciar la alimentación. Octavo, evaluar los drenajes torácicos, chequear previamente que estén correctamente fijados, clampearlos durante el procedimiento y desclampearlos luego de finalizada la maniobra. Noveno, retirar los electrodos de la pared torácica anterior y volver a colocarlos, luego del giro, en el dorso del paciente. ¿Cuáles son los recursos materiales que se necesitarán? Un gel o almohadón grande para el apoyo de todo el tronco. También necesitaremos otros geles más pequeños o almohadones más chicos para las zonas de apoyo. Almohadas, cuñas de rotación, cremas o soluciones para prevenir
las úlceras por el decúbito, ungüentos y gotas oftálmicas, electrodos, dispositivos de fijación de sondas y del tubo endotraqueal, una caja de intubación orotraqueal y el carro de paro. Se recomienda tener un kit de pronación constituido por algunos de los materiales citados anteriormente para tenerlos disponibles rápidamente. Se debe destacar que la relación enfermero-paciente luego de la rotación deberá ser de un enfermero para ese paciente, con el objetivo de optimizar todas las intervenciones y detectar las situaciones de riesgo. Mencionaremos entonces cuál es el personal necesario. Dijimos que como mínimo se precisan de 4 operadores. Uno de ellos deberá ser un médico intensivista, el que se colocará en la cabecera del paciente. Allí se encargará de dirigir la movilización, controlando la cabeza y el cuello y fijándose que se encuentren sujetos el tubo orotraqueal y la sonda nasogástrica. Un kinesiólogo se ubicará a la altura del tórax del paciente. La tarea de este profesional será el control de canalizaciones vasculares, catéteres, drenajes, sondas vesicales durante la movilización. Se requerirá de la colaboración de un enfermero o un auxiliar de enfermería que se ubicará a los pies del paciente y será entonces también encargado de revisar todos los accesos vasculares, catéteres y drenajes durante la movilización. Otro enfermero o auxiliar de enfermería o un camillero se colocará en el lugar hacia donde se debe desplazar el paciente y será entonces el encargado de movilizar a ese paciente. En general, se solicita otro profesional que se encuentre realizando tareas de apoyo y se quedará cerca del espacio donde se está rotando el paciente por si fuera necesario la colaboración en alguna de las instancias. Mencionaremos entonces la técnica de la pronación. Una vez que los operadores ya están ubicados y saben hacia dónde se va a girar el paciente, esta selección se relaciona especialmente con el lugar donde está el respirador. Siempre se coloca la cabeza del paciente mirando el respirador. El procedimiento entonces se llevará adelante en 7 etapas. En la primera etapa se colocará la cama en posición horizontal. En la segunda se deberá acordar cuál es el lugar hacia donde se desplazará el paciente. Decíamos entonces que es preferible inclinar al paciente hacia el respirador. Una vez decidido esto, se debe chequear la longitud de las guías, de las sondas, de los catéteres y de los tubos que el paciente tenga colocado. Tercero, se cerrará la alimentación y reevaluar el estado hemodinámico del paciente. De tener disponibilidad, se colocarán los parches protectores en las zonas propensas a lesiones de decúbito, rodillas, hombros, cara. Cuarto, moverán al paciente hacia el borde de la cama contraria, al lado a rotar. La mano que se encuentra del lado a rotar se colocará en contacto con el glúteo. Se alisará la sábana y una vez que esté preparado, se realizará el giro del paciente. Probablemente esta sea una oportunidad en la que se estén movilizando secreciones, por lo tanto se debe considerar la necesidad de aspirar al paciente. En el quinto momento se deberá colocar al paciente de cúbito lateral. Se chequean nuevamente todos los catéteres, se colocarán los geles o almohadas para la cabeza, el tórax y la pelvis. En el sexto momento se colocará el paciente de cúbito prono y volverán a chequear todos los puntos mencionados anteriormente. Se recomienda alternar la posición de brazos y piernas en postura del nadador para evitar las lesiones por decúbito. Y el séptimo momento nos servirá para evaluar la posibilidad de colocar al paciente en Trendelenburg invertido, es decir, con la cabecera un poco más elevada. ¿Cuáles son entonces los cuidados de enfermería que se deben realizar? Comprobar
la correcta posición del tubo endotraqueal y de la sonda nasogástrica, tener un especial cuidado en la aspiración orotraqueal, valorar si es necesario preoxigenar y usar siempre sistemas cerrados, evaluar el cuidado de los ojos, la posibilidad de presencia de ulceraciones o de signos de conjuntivitis y administrar lágrimas artificiales y ocluir y cubrir los ojos. Cada 2 horas será necesario movilizar almohadas del tórax, de la pelvis, de las piernas y el giro de cabeza. Revisar que el paciente mantiene una correcta alineación corporal. La movilización del paciente debe espaciarse mínimo por un periodo de 6 horas, siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita y disponiendo del consentimiento médico. Se debe también vigilar y prevenir la aparición de úlceras por presión, especialmente en las orejas, pómulos, mamas, codos, genitales, rodillas y dedos de los pies. Será necesario revisar el aseo diario del paciente y pensar en la movilización o lateralización del paciente si es que la situación hemodinámica así lo permite. ¿Cuáles son los problemas potenciales y complicaciones que pueden aparecer durante este procedimiento? Es probable que se presente una salida accidental de la sonda nasogástrica o de la vía central, venosa o arterial, que aparezcan úlceras corneales, edema conjuntival o facial, la presencia de úlceras por presión, problemas en la sonda urinaria porque puede acodarse, desaturación, hipotensión, arritmias, hemóptisis, neumotórax, obstrucción del tubo orotraqueal y salida del tubo orotraqueal y paro cardíaco. Estas son las situaciones potenciales de complicaciones. La finalización del decúbito prono será cuando se encuentre una mejoría en la oxigenación, cuando los parámetros de la presión del oxígeno o la FiO2 se encuentren niveladas, cuando exista una extubación accidental, cuando exista una obstrucción del tubo endotraqueal, cuando exista un aumento de la saturación de oxígeno por encima del 85%, el paro cardíaco, un aumento de la presión sistólica u otros motivos pueden poner en peligro la vida del paciente. Es necesario que el paciente se encuentre en pronación durante al menos 18 horas a 24. Sin embargo, estos parámetros quedan supeditados al estado del paciente y a su capacidad de adaptación en esta postura. Si bien es una medida que es utilizada con un fin terapéutico, el restablecimiento del paciente, está aconsejado que se tome antes de la intubación, porque probablemente mejore su mecánica y no sea necesario llegar a la instancia de la colocación de un respirador artificial. Sin lugar a dudas, nos toca atravesar a todos esta situación tan especial, pero sin embargo, la mejor herramienta que podemos tener para hacerle frente a este escenario de COVID es aumentar nuestro conocimiento. Releer, repensar. ¿Cuáles son las estrategias que podemos implementar en beneficio del paciente?